estoy ya en comunicación con Sebastián Martínez, él es director de REXA. REXA, para los que no la conocen, es una de las principales empresas de este tipo, de recupero de deuda de la región. Seba, ¿cómo va? Buen día. Gracias, Andrés, ¿cómo estás? Y preocupado, ¿viste? Porque yo debo, como todos los argentinos que debemos algo, y no quiero que vos me llames por teléfono dentro de 2, 3, 4 meses para decirme, mirá, tenés que empezar a pagar, porque la verdad que no sabemos cómo vamos a poder volver a pagar. Sí, la verdad que la situación es compleja. Yo escuchaba tu lectura o tu prólogo, que la verdad que clarísimo en cuanto al diagnóstico y a la situación real que se está viviendo. Agregando que a mí hay una variable que más me preocupa de sobremanera, que el gran porcentaje de esa deuda tiene que ver con servicios, sí. Ya sea servicios o impuestos, en donde el Estado tiene un rol importante, ya sea por impuestos o ya sea por los servicios, por la parte de subsidio, lo que son las empresas o las utilities, ¿no? Sí. Entonces, no solo el Estado está tratando de ayudar a las personas y a las empresas que se les complicó con toda esta cuestión de la pandemia, sino que además no está teniendo los mismos ingresos que tenía antes de la pandemia. Digo, el Estado, si lo mirás como una empresa, está sufriendo las mismas consecuencias que estamos sufriendo los privados en cuanto al flujo de ingresos. La diferencia es que el Estado tiene una maquinita distinta a la que tenemos nosotros, que puede utilizar para poder seguir financiándose, ¿no? Total, lo que pasa es que también hay un límite. Sí, claro. No se puede emitir eternamente. Eternamente. Con lo cual, la vuelta a la normalidad y la vemos bastante compleja, justamente porque el Estado está agotando ya su posibilidad de apoyo, porque termina siendo no sano apoyar y subsidiar constantemente, porque los individuos que están empleados están con cierto riesgo de perder sus empleos, con mucho menos poder adquisitivo, con mucha deuda, con lo cual se va a vivir una situación de posguerra importante. Y en esa situación de posguerra importante hay que ver qué medidas se toman, si se condona, si se financia, si se hacen quitas importantes. No se sabe. A mí no me preocupa tanto la deuda bancaria, teniendo en cuenta que Argentina no es un país que esté altamente bancarizado, no es un país que sea muy amigo de dar crédito, por el tema de que nunca hubo tasas de referencia acorde a lo que son las tasas de otros países o de otros sistemas financieros que funcionan distinto al que funciona el argentino. Con lo cual, el punto no sé si está tanto en la deuda bancaria, sacando lo que es tarjeta de crédito. Y también teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de personas que están dentro de la economía informal, y esa economía informal habla de deudas más de servicios, habla más de deudas de impuestos, que deudas bancarizadas. Ahora, Seba, en ese marco, digo, corregime si me equivoco, ¿no? Pero antes de este escenario, antes de la pandemia, de la cuarentena, las restricciones, la economía argentina sufría una crisis, estábamos en recesión. De todos modos, creo que en ese momento el nivel de mora de la sociedad, de endeudamiento, no era tan alto como lo es ahora. Y calculo que en ese momento ustedes tenían una estrategia para poder abordar a los individuos, a las empresas, que los contrataban a ustedes para poder recuperar parte de ese endeudamiento. Yo te pregunto a vos como director de tu compañía, digo, ¿cuáles van a ser las estrategias que van a poder plantear ustedes después de esto a gente que la está pasando muy mal y que quizás te dice, mira, la verdad, no es que no quiero, no puedo pagar? O sea, no creo que puedas abordarlos de la misma manera en que en un país con una economía recesiva, pero con todavía un cumplimiento importante de su pago de deuda, digo, ¿no? Mira, definitivamente la relación entre un prestador de un servicio y quien lo toma va a cambiar, como tantas cosas que van a cambiar después de esto.
Y yo creo que en ese cambio de relación es donde va a estar la forma de cómo abordar a un cliente que hoy, yo te voy a marcar una diferencia. Antes de la pandemia, Sí. vos tenías, cuando llamabas a alguien para cobrarle una deuda, te aclaro que nuestra industria no es una industria donde levantás un teléfono y llamás y amenazás con cortarle o con que si no paga le pasa algo. Todo esto está muy tecnificado, hay mucho sistema atrás, es una industria que ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 20 años, y más que nada a un cliente que debe es una llamada más de acompañamiento que una llamada de cobranza, es saber qué problema tiene y cómo se lo puede acompañar en el pago de esa factura, más que tenés que pagar o no pagar. Lo que sí había era que las personas pagaban en definitiva porque llegado determinado tiempo de deuda se te cortaba el servicio. Sí. Hoy No se puede. eso no sucede, porque entre las cuestiones que el gobierno decidió fue, mirá, ciertos servicios, como por ejemplo el Internet, por más que la persona no pague, no se lo podés cortar. Entonces, como te digo, la situación va, y no es acá en Argentina, por lo menos en el resto de la región, que a mí me toca conocer y trabajar y transitar, se han tomado medidas muy similares en todo sentido. Entonces, va a cambiar, va a cambiar definitivamente esa relación del prestador de servicio con el tomador de servicio. Y seguramente nosotros no vamos a tener las mismas herramientas que hemos tenido hasta ahora para poder lograr que una persona que debe una factura, 2 o 3, pueda pagar. El 80%, 90% va a estar en una situación similar. ¿Habrá que bajar precios? ¿Habrá que regular cuestiones? ¿Se condonarán deudas? No sé, es toda una incógnita que hasta el momento que no suceda, el día que, muchachos, volvemos a la vida normal, todas las actividades están habilitadas y se puede volver a trabajar, bueno, hay que ver qué queda de todo eso y los que no pueden insertarse y demás, cómo se puede llegar a manejar. Entonces, yo creo que va a haber un cambio de paradigma importante en la relación del prestador de servicio y del sujeto que toma el servicio. Vos el otro día cuando charlábamos telefónicamente me planteabas que sí, esto, y que va a ser necesario todo un cambio de sistemas, de paradigma para un trabajo profesional, me decías, para poder estar a la altura de estas circunstancias. Te escucho ahora más o menos diciendo lo mismo. Lo que no me pongo, quizás porque yo soy periodista y no sé de tu trabajo, de tu laburo, pero no sé de qué manera, por lo menos en el inicio, en el comienzo, digo, de qué manera van a poder tratar de que la gente empiece a cumplir de una vez por todas con sus compromisos. Como repito, digo, no es que uno no quiera, hay mucha gente que lamentablemente no puede hoy, que tiene que elegir entre pagar un impuesto o ir al supermercado a comprar el alimento del día. Sí, mira, yo puedo hablar en lo que se me ocurre que pueden llegar a suceder con empresas prestadoras de servicio, sí. No así con el tema de los impuestos. Ahí el Estado municipal, provincial o el Estado nacional será quien regule y fije estrategias de cómo lograr poder volver a tener ciertos niveles de ingresos, pongamos la inflación como tema de coyuntura, ¿no? Sí. Ingresos que seguramente no van a poder estar, ¿cómo se llama? Seguramente no van a poder estar a la altura del avance del incremento de los costos, ¿no? En lo que son los prestadores de servicios, y yo me imagino una redefinición de su modelo de negocio. Y en esa redefinición de su modelo de negocio seguramente entre el tema de cómo tratar la acumulación de deuda que tienen a raíz de la pandemia. Y nosotros como jugadores claves en esa cadena de valor que somos para estas empresas de servicio, bancos también digo, no quiero, focalizamos mucho en servicios porque la charla se nos derivó ahí, pero también en el sistema financiero,
de cómo acompañar este proceso. Habrá que financiar a tasas razonables, no a tasas irrisorias. Todos nos vamos a tener que acomodar y sobre todo, Andrés, para mí, acá es clave que cada uno tenga que ceder. Si los jugadores no empiezan a ceder, si el Estado no cede, si los privados no ceden, si los individuos, que bueno, generalmente son los más castigados, no digo, pero digo, si no se cede, va a ser muy complejo llegar a acuerdos que nos permitan poder empezar a regularizar la cuestión. Va a ser muy difícil. Es cierto. Entonces, es importante, digo, uno siempre habla de acuerdos de los distintos actores de la sociedad como para poder sacar al país adelante. Bueno, tal vez llegó el momento de que cuando termine esto nos podamos llegar a poner de acuerdo. Yo siempre pongo como ejemplo el primer momento de la pandemia. El primer momento de la pandemia, independientemente del gusto político que pueda tener uno, se parecía o se percibía una unión, un objetivo en común, conversémoslo, ¿qué les parece? Opiniones. No se tomaban decisiones, si querés, de forma unilateral, sino que eran decisiones en conjunto. Después, como todo, siempre va empezando a tener algún tinte político y se empieza a desvirtuar la cuestión. Entonces empiezan a haber roces, temas de ego, etcétera, etcétera. No hay duda que si nosotros, como ahora estamos volviéndolos de AMBA a fase 0, o fase 1, sí. Ojalá se pueda volver en lo actitudinal a fase 1 y tratar de construir un país en donde realmente podamos generar esos acuerdos que necesitamos como para salir adelante, porque seguramente la empresa proveedora de telefonía, de internet, o la de luz, o la de gas, o que tengan que hacer inversiones en pos de mejorar un servicio, se van a encontrar con que todo su mercado objetivo va a estar muy deteriorado. Entonces, si no redefine esa oferta de servicio, si no resigna parte del precio de la ganancia como para poder lograr tener que la gente pague y después poder restablecer esa, va a ser imposible. Y así con los bancos con las tasas, y así el Estado con los impuestos municipales o provinciales o nacionales. En fin, debería haber un gran acuerdo para poder salir de toda esta película, si no va a estar muy jodido. Gran laburo nos espera para lo que viene.